Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy, en Lo Más de Coín, vamos a mostrarle otro tipo de patrimonio diferente al que habitualmente le estamos mostrando. Le hemos mostrado Lo Más de Coín en cuanto a monumentos, en cuanto a personajes históricos, nuestras fuentes. Hoy el tema va por otro sentido. Cabecera y comenzamos. Bienvenido nuevamente a nuestro programa. Gracias a vosotros, como siempre. ¿Qué tipo de patrimonio es el que en el día de hoy nos vas a enseñar? Vamos a hablar hoy un poco del paisaje agrario, del patrimonio etnográfico, de tradiciones, de costumbres, buenos días, pues un poco de todo lo que han vivido nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, la manera de hablar, de hacer de comer, un poco también de las fiestas que tenían, de verbena, de las fiestas de las Candelarias. Juan, ¿por qué la importancia de este patrimonio paisajístico? ¿A qué se debe? Porque ofrece un contrapunto al otro patrimonio que hemos visto en programas anteriores, ¿no? Patrimonio cultural, arquitectónico, histórico, y aunque esto tiene mucho de historia, pero estamos hablando del paisaje agrario, paisaje rural, ¿no? De etnografía. Es un paisaje que ha conformado pues, nuestros antepasados, nuestros abuelos, de generación en generación, trabajando la tierra, ¿no? Y yo creo que es muy importante porque hay que estar orgulloso de él. Hace cuestión de unos meses estuve impartiendo un módulo sobre patrimonio en un curso sobre gestión del turismo rural. Ajá. Y yo le decía al alumnado que era muy importante nuestro paisaje de huerta, que el principal patrimonio que tenía el Valle del Guadalhorce y la Sierra de las Nieves, por encima del entorno natural, era precisamente el paisaje agrario, el paisaje de huerta. Y muchos no me creían. Y hay que tener en cuenta que nosotros pasamos el Burgo, pasamos Carratraca, sí, y las huertas dejan de existir. Yo le decía, si nos vamos al Valle del Jerte, ¿por qué no es famoso el Valle del Jerte? Por sus, bueno, tendrá evidentemente muchas más cosas, pero la mayoría de la gente lo conoce por los cerezos en flor. Pues para nosotros nuestro patrimonio es nuestro paisaje de huerta. Y no hay que olvidar que hay que sentirse muy orgullosos de él, porque nuestro patrimonio va mucho más allá que el mero paseo del Parque La Alameda. Desde luego, y en este caso ese paseo nos lleva hoy a La Jara. Y nos lleva a La Jara marcando también esa diferencia paisajística con la huerta típica de Coín. Y probablemente este punto sea el que hace de frontera natural, si me permites la expresión, Juan. No, te lo permito porque es muy correcta. Aquí tenemos Río Grande a nuestra derecha, y es el límite geográfico entre lo que es la parte de huerta, la zona de regadío, y La Jara. La Jara es un vasto territorio, muy extenso, de secano, que está en la zona norte del término municipal de Coín, aunque coge también parte de los términos municipales de Alosaina, de Cazarbanela e incluso de Cártama. Ajá. Y es un espacio cerealístico y de leguminosa por excelencia, vamos, secano, sí, puro y duro. Y aquí en este punto, Juan, a mí me gustaría hacer también un poco la apreciación y diferenciación, si es que la hay. Vamos a estar en una zona, ya hoy en día, pues con las circunstancias de hábitat que tiene, pero una zona que sí ha tenido su hábitat particular, y en este caso poblado de chozas probablemente, casas, cortijos. La diferenciación de este término. Bueno, pues a mí me gustaría primero hacer hincapié en que el hábitat de nuestro paisaje rural se le llama intercalar, geográficamente hablando. La población se distribuye en el territorio de una manera o de otra. Se puede plasmar, digamos, o puede estar de manera concentrada, con grandes núcleos de población, y puede ser también diseminado. Por ejemplo, en los concejos gallegos y asturianos, la población está diseminada por el territorio, por el espacio agrario, y aquí se le llama intercalar porque existe grandes núcleos de población, hasta los pueblos como Coín, Alaurín el Grande, Cártama, pero después entre ellos hay también población diseminada, en rancho y en cortijo. Y hago esta diferenciación porque en el espacio de huerta es más propio el rancho y en el espacio de secano el cortijo, aunque no tiene por qué exactamente a rajatabla, pero más o menos va así la cosa. ¿El origen del cortijo este nuestro puede ser la villa romana? Es que de hecho es la villa romana, no a rajatabla. Hay que utilizar esa expresión ni esa sentencia, porque no donde hoy en día hay un cortijo, antaño hubo una villa romana. Ajá.
pero sobre todo eso es muy constatable en la campiña sevillana y cordobesa, incluso en la Vega de Antequera. Aquí tenemos algunos ejemplos, de hecho ahora vamos a ver uno de esos. En el siglo III después de Cristo hubo una gran crisis socioeconómica, no nos pensemos que las crisis económicas son solamente de la actualidad, son de ahora, donde se produjo un hecho contrario al éxodo rural que hubo aquí en los años 70, que se marchó, 60-70, se marchó la gente del campo a la ciudad. Pues en el siglo III, durante el Imperio Romano, a consecuencia de esa crisis económica, pues la población fue de la ciudad al campo y empezaron a pulular, a construir muchas villas romanas, villae, como se diría en latín, que son como pequeños cortijitos. Y su función era, pues, abastecer a toda esa población que aún quedaba en la ciudad y sobre todo la que estaba en el campo, en torno a la trilogía mediterránea: vid, trigo y olivo. ¿Te parece que vayamos a ver uno de esos vestigios de villa, cortijo en nuestra localidad? Vamos allá. Vamos allá. Juan, subimos a la primera de las cortijadas que en el día de hoy vamos a visitar, y como te hacía referencia y te pedía anteriormente, un poco pues buscando también esa, digamos que, conexión con su supuesto preorigen, esa villa romana. En principio, ¿por qué sería una villa romana esto? ¿Qué fundamento tenemos para explicarle a nuestros telespectadores eso? Pues tenemos desde restos de muros, restos de cerámica, aquí han aparecido monedas, han aparecido fíbulas, que son unos broches que llevaban para sujetar la ropa, distintos tipos de utensilios. La cerámica, por ejemplo, nos da también pista y vestigio de que evidentemente, pues no sé, tú me dirás si esto es un vestigio de índole... Esto es un resto de un ímbrice, que es una de las tejas. Los romanos tenían dos tipos de tejas. Una teja, ¿me permite ir a por una de las tejas que se conservan aquí? Por supuesto. Ímbrice, perdón, es como se llama esta teja, en contraposición, y ahora te voy a dar una clase soberana de historia a la tégula que nos vas a enseñar. Esto iría aquí, son parte de otras tégulas, fragmentos, y se verá que entre un borde y otro queda una pequeña ranura que hay que cubrir, por ahí se colaría el agua. Se le pone una teja curva, que son los ímbrices. Se llaman ímbrices porque, si se ven en la imagen, con los dedos le hacían unas marcas, unas estrías longitudinales. A veces en el extremo se lo hacían de manera transversal. Y es lo que cubría, digamos, esa rendija que queda entre una tégula, que es la teja plana, y otra tégula. Y como siempre en otros programas hemos dicho, la presencia de restos cerámicos es la que también nos data un poco ese yacimiento y la que nos descubre y nos fija la época de la que era, ¿no? Exactamente, incluso mucho más incluso que la cerámica, las monedas. Sí, sí. Si aquí aparece una moneda de, no sé, el emperador Trajano, que estuvo, digamos, al frente del imperio entre el año, no lo sé exactamente, 250 después de Cristo, y el 2, pues evidentemente... Pero sí que nos está diciendo que estos restos procedentes de ese asentamiento de aquí, que a lo mejor, como está haciendo también, cuestión de muros y demás, pues nos pueden marcar precisamente esa construcción de yacimiento romano. Blanco y en botella la leche. No, y además que entre los restos cerámicos hay restos de ánforas, ¿no? Y de tinajas, donde se almacenaban, pues, o se contenían el vino, el aceite, que hemos hablado antes de la trilogía mediterránea, en cuanto a la vid, el cultivo de la vid, que diréis, bueno, aquí no hay vid ahora, no hay en la actualidad, pero ¿quién nos dice que no hubo en el pasado? Porque no hay que irse tan atrás. Pero si hoy le preguntamos a alguien de Coín, Coín es una zona productora de vino o de pasa, y dirá, no, que va. Pues Pascual Madós, en 1845, antes de la crisis de la filosera, a finales del siglo XIX, hablaba de que toda la zona de los alberos en Coín y de Moreta estaba plantada de vides. Claro, de ahí también un poco la presencia y la existencia de lagares que en Coín. Exactamente. ¿Verdad? Ya muchas veces dice, queda el lagar de Botica, el lagar de Pérez, pero como tal ya no están funcionando, pero sí queda el nombre, queda el topónimo. Juan, aquí sobre la construcción, que evidentemente más moderna, a lo mejor no romana, pero sí se pueden apreciar a lo mejor esos restos utilizados, ¿verdad?, para la construcción del mismo. Sí, ¿no? Aquí hay una combinación entre restos actuales, restos recientes, de época histórica y contemporánea, con otros restos de la primitiva villa romana que había aquí. Mira precisamente lo que tenemos aquí.
¿Qué es eso? Esto es el hormigón que utilizaban los romanos. ¿Qué me cuentas? Esto es lo que se llama opus signinum, que es el nombre en latín, que significa obra de Signia. Signia era una ciudad romana en el entorno de la, digamos, de la gran urbe, de la metrópoli de Roma, donde había una gran cantidad de alfares. Y salían piezas defectuosas de esos alfares. ¿Qué es lo que? ¿no? De cerámica, sí, de teja, de ladrillo. ¿Qué es lo que hacían? Lo trituraban, si salía defectuosa la pieza, le echaban un poco de arena, cal y agua. Y al fraguar, como la cerámica está seca y es un tanto porosa, Absorbe, ¿no? absorbe la cal, que es lo que cementaba la pieza, y esto intenta partirlo, que esto es duro como el hormigón. No hay manera de partirlo. Fíjate. El hormigón romano. Fíjate. Y esto aquí, evidentemente, no había Formaba parte de un muro. de esa ciudad, es que formaría parte de algún muro aquí, que podemos apreciar además también, como estamos viendo, esta serie de tejas que nos indican esa, ¿no? Esa textura de la teja, en diferencia a una más moderna. Es un resto de ímbrice, que aquí tenemos otro, como ya he dicho, que al final se le ve las estrías hechas con el dedo, una teja digitada por lo de los dedos, y en el extremo tenía siempre de manera transversal otra serie de líneas, otra serie de marcas. Y lo que estábamos diciendo, esa supuesta villa romana, perdón, esa antigua villa romana aquí ya no la di por supuesta, esa villa romana aquí da origen después, con el paso del tiempo, a lo que un cortijo, sin más, ¿verdad? Cortijo, Juan, que en este caso estamos ante una extensión prácticamente de cereal, porque esta zona tiene que ser cerealística a la fuerza, ¿no? Bueno, no? Recientemente sí se está poniendo algunas zonas, digamos, se están irrigando. ¿Sí? Pero aquí, ¿cuándo se han regado los olivos? En el Cortijo de los Frailes sí es cierto que tiene una gran balsa para contener el agua y tienen los olivos puestos al goteo. Pero es porque su producción es, todo el mundo, las personas mayores y no tan mayores lo saben, que la aceituna de verdeo es como una aceituna de mesa. No es para el aceite, es para partirla, aliñarla y comerla. Y lo que interesa a la hora de la productividad y de la producción es que el calibre, claro. Si se riega, el calibre va a ser mayor. Zona cerealística, como vemos, zona cerealística que también en este caso pues implica la construcción de una serie de infraestructuras precisas y propias para después la transformación del cereal. La era y demás. Las eras. ¿Buscamos alguna? Vamos allá por ella. Vamos allá por ella. Vamos a encaminarnos, como estábamos diciendo, a esa infraestructura que nos da la idea de cuál era la actividad, en este caso, yo diría que productiva, sin lugar a dudas, que es el cereal. Y como estamos diciendo, vamos a encaminarnos hacia una era. Muy bien, cereal y legumbre. Garbanzo y habas también. También se trillan, ¿no? Subimos para la era. Bueno, ya estamos llegando a la era. La lástima, Juan, este año es cómo tenemos el suelo, ¿no? Desgraciadamente no es un buen año para el campo, es malísimo, no ha llovido nada. Ya en el año, como dicen mi padre dice, dicen los antiguos, que en el año 5, en el año 1905, no se cogió era. Eso quiere decir que el campo no se crió y no se pudo trillar. Hay un montón de años que no se han cogido era. Esta era, ¿en qué particularidad destacamos y definimos de la misma? Bueno, tanto de esta como de cualquier otra, hay que hacer una diferenciación entre las eras terrizas, las de tierra, y las empedradas como esta. En esta en concreto la era está sucia, está llena de hierba y no podemos ver el empedrado. En otra que veremos más adelante lo podremos apreciar mucho mejor. Perfecto. Aquella está muy bien cuidada, esta no es que esté descuidada, simplemente que no se le ha quitado. Sí, exactamente.
Desgraciadamente, aquí tengo que hacer también hincapié en que todo lo que yo estoy contando, o muchas de las cosas que yo estoy contando, que vienen de nuestros abuelos, nuestros padres, yo lo he vivido poquísimo, casi en la infancia. Yo estoy contando casi más lo que me han contado ellos a mí que lo que propiamente he vivido. O sea que cualquier persona mayor va a decir, pues lo que está diciendo, pues está metiendo la pata, pues probablemente. Pues probablemente también diga, o ¿cómo sabe Juan tanto de eso sin haberlo vivido él? Que también te lo pueden decir. Circunstancias que, por supuesto, casi siempre suelen ser comunes a todas las eras que nos encontremos. Un lugar donde, por supuesto, el aire, que era el motor... Donde le entre el aire. Claro. Para la hora de aventar la palma, pues el cereal vaya para, o sea, caiga en un sitio y la paja se separe. Y el viento pues se lleve lo que es la paja. Has dicho una palabra en concreto, la palva. Hay un montón de palabras a lo mejor que pueden ser tan ricas de nuestro patrimonio como estamos haciendo ese patrimonio histórico, el patrimonio etnográfico, el del paisaje, ese patrimonio de palabras tan típicas nuestras, Juan. Bueno, nuestras y del idioma. De nuestros padres, seguro. Porque términos como amelgar, que antes me preguntabas qué era, qué es amelgar. Pues hoy en día tenemos los cultivadores, o sea, los tractores de cadena, con sus cultivadores, con sus rociadores y abonadoras, que van esparciendo tanto el abono como el cereal. Antiguamente, lo que se hacía era con la yunta, de mulos o de vacas, se cogía las asas de tierra y se iba haciendo unos surcos para dividirlos en calles. Tú cogías con tu talega, que no es una talega donde se lleva el pan, bueno, hoy en día ya ni para el pan, sino con el propio saco, se le echaba un nudo, se lo colgaba uno aquí, y con eso iba una calle, rociando esta calle hacia allá, y a la vuelta, pues la otra calle, para saber qué es lo que se había rociado ya y qué no. Claro, diferenciaba esas zonas que estaban. Otra palabra que acabas de decir, una jaza. ¿Qué es una jaza de tierra? Es una pequeña parcela. Por ejemplo, aquí generalmente de secano. De secano. Tenemos una jaza, por ejemplo, justo aquí enfrente nuestra, ¿verdad? Y hay infinidad de palabras, como puedan ser, yo no sé, se me ocurre la palabra... Barbecho, bardío, es que... También desuso, pero que desde luego es interesante tenerlas presentes. Que si el tinao, en fin, un montón, que si un quebraero, que si una vierga, una vezana... Miles de palabras, ¿verdad? Y de vocablos. Todo eso la gente joven pues lo desconoce. Y curiosamente mucha gente piensa que es que eso nada más que se da en Coín o en esta zona. Es cierto que muchas palabras son localismos, ¿no? Que se da nada más que chapulina, es muy de Coín, ¿no? Y de su entorno. Pero después, ubio, es la manera que se tiene aquí en Coín de llamar al yugo. Ajá. Pero es que no vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y ubio viene como sinónimo de yugo. O sea que no es algo que nos hemos inventado ni mucho menos. No, ni sin lugar a dudas. Además cuando... Perdona, curiosamente en las noticias ayer vi que hay una iniciativa de la Real Academia Española de la Lengua de recuperar muchos términos que están en desuso porque dice que estamos empobreciendo el lenguaje, ¿no? El español, el idioma español dice que tiene, no sé si dijo 42.000 términos diferentes y solamente utilizamos unos 2.000. Fíjate. Pues me parece perfecto que se amplíe también, por supuesto, ese patrimonio con esta riqueza, en este caso lingüística, que está también muy unida, como estamos viendo en estos términos, al mismo paisaje que hoy estamos viendo. Era, aventar, trillar, rulo, puede ser a la gente que el rulo es barcinas, por ejemplo, en fin. Pintar. Pintar. ¿Pintar qué es pintar? Bueno, pintar puede ser varias cosas y puede tener varias... No sé lo que es, pueden tener varias asignaciones en el diccionario. Evidentemente, coger una brocha y tal y cual, un pincel y tal y cual. Pero en este caso, la que hace referencia, y sobre todo lo que estamos hablando, y yo he pintado garbanzos, por lo tanto sé lo que es simplemente ir sembrando esos garbanzos, pues casi de uno en uno en el embudo donde los echábamos con la máquina, en este caso, y no con una bestia como a lo mejor podrían hacerlo otros agricultores anteriormente. Antiguamente era detrás de la yunta. Detrás, echándolo uno en uno, ¿verdad? Los granos. Van modificándose y modernizándose los tiempos. Ya un poco mayores. Pues para que veas. Seguimos nuestro recorrido por la Jara, ¿no? Vamos allá.
Oye, y se me ocurre que al hilo del paseo que estamos dando hoy por la Jara, poder aprovechar también esa circunstancia como integrar toda esta red de carriles en una red de senderismo para ese deporte de naturaleza y de salud. Está muy bien, yo de hecho vengo mucho por aquí con la bicicleta, no solamente de rutas a pie, pero esto tiene un gran contratiempo. Dime. Este que tenemos delante, el barro. Estamos en una zona arcillosa. La Jara es una zona arcillosa por excelencia, que nada más que caen 4 gotas, esto no hay manera de transitar por los carriles, a menos que quiera hacer un senderismo lento, que es el de buscar espárragos. También, ¿verdad? Y en este caso me imagino que eso, contraposición del suelo tan seco que hemos visto, como cuando caen 4 gotas, me estás diciendo, se pone impracticable. Impracticable, ya estáis Y viendo. no ha llovido casi nada, como el otro que decimos. Aquí lo único, tenemos este barro porque cayeron una serie de litros en la tormenta de hace 2 o 3 días y aquí, pues como se suele decir, aquí se descargó la tormenta en esta zona de aquí. Bueno. Y bueno, esto del agua, la Jara tiene poca agua y salobre. Claro. Vamos a ver por qué la gente tenía que ir antaño con las bestias, con las aguaderas, con los cántaros, al río, los partidos de huerta donde estaban las fuentes, a por el agua. Porque el agua que había en los pozos, como el que vamos a ver a continuación, era escasa y salobre. Suena raro, sin lugar a dudas, un pozo en medio de esta zona de Jara, ¿no, Juan? No, de raro nada, todo lo contrario. La poca agua, los pocos resumideros o goteras que hay, pues lo que hay que hacer es aprovecharlas. Pues vamos a verlo. Hemos hablado al principio del programa, al principio del programa sobre el tipo de hábitat de la Jara, ese hábitat intercalar. Probablemente desde aquí, desde esta posición, Juan, podemos explicar un poco en qué consiste eso. No, precisamente desde esta posición no podemos explicar eso en la actualidad, porque si miramos el paisaje no vemos ni líneas eléctricas, ni de alta ni de baja tensión, no vemos naves, no vemos casas, cortijos, salvo alguno en ruina, creo que uno es el único que vemos en toda esta amplia panorámica que tenemos desde aquí. Y aquí lo que se puede hablar, que en la actualidad la Jara es un desierto poblacional o un desierto demográfico. Aquí no vive prácticamente nadie. Pero sin embargo, si nos remontamos 50, 60 años atrás, era todo lo contrario. Esto era un bullicio de gente. Muchos cortijos, casas, chozas, que era lo primero que desapareció. La vivienda más humilde era lo primero que se caía, con su techumbre de palmas. Y claro, no siempre ha sido la Jara, el paisaje es cambiante y la ocupación del territorio también. Es un desierto arqueológico también, porque ni en la prehistoria, ni en época romana, ni en época medieval, aquí hay una abundancia de yacimientos. Porque he dicho que esto es un tanto agreste en el sentido de que son arcillas y aquí hay poca agua. Hay que ir hasta el río, hasta Río Grande, para abastecerse de agua, a menos de los pocos pozos salobres que hay en el entorno. Arcillas que lo que dan es mucho barro y que además te imposibilita que aquí haya, aunque hay mucho ganado, no un sitio ideal para la ganadería. Es más bien para una ganadería de secano, para aprovechar los rastrojos. Pues me va a permitir que antes de que sigamos viendo a ese pozo que me has dicho, esa infraestructura, disfrute un poco de este magnífico paisaje, ¿te parece? Juan, tenemos ese cortijo del colegio que nos vas a explicar por qué hay un cortijo que se llama el colegio, es que había por aquí algún tipo de... Mira, pues nuestro amigo Paco Marmolejo me puso sobre la pista, porque yo le había preguntado por activa y por pasiva a la gente mayor de por aquí, a mis padres, a mis tíos, y no, hombre, es del cortijo del colegio, de siempre se ha llamado así, el cortijo del colegio. ¿Pero por qué? ¿No sabían? Digo, lo mismo es que había alguna escuela rural o algún... Sí. Porque antes era muy común que en la Jara, un maestro de pago, pues fuera de cortijo en cortijo dándole clase a los niños al que se lo podía permitir. Había gente que, como mi madre, por ejemplo, que no lo tuvo. Pero hubo mucha gente que sí, que aprendieron sus primeras letras
Con un maestro por esos que maestros iba con su rurales, borriquilla de cortijo en cortijo. Pozo en la jara, como decíamos, circunstancias, y a lo mejor se ve también en el color de la piedra la salubridad del agua, ¿no, Juan? ¿O no? Sí, la salinidad del agua, pero también se ve el nivel freático, que este año está muy bajo, ¿verdad? muy bajo. Ujú. Una infraestructura, sin lugar a dudas, importante e interesante para, como estamos diciendo aquí, en esta zona. ¿Para qué servía este agua si es, como estamos diciendo, de una calidad pésima? A brevar el ganado, Ajá. lavar la ropa y, como yo digo, a falta de pan, buenas son tortas. Si el agua no era muy salobre del todo, también se bebía. Lo que pasa es que a los 10 minutos estaba viendo más cantidad de agua. Está claro. La alternativa, como estás diciendo, coger el animal y ir con las cántaras y demás al río a buscar el agua allí o a las fuentes próximas. Las cántaras para la leche, cántaro. Cántaro, vale, pues disculpa. Coger esos utensilios, ¿verdad? Y ir al río, a la zona de huertas con sus fuentes, ¿no? Exactamente. Las mujeres también tenían que ir a lavar al río. Y era como un espacio de convivencia donde se contaban, pues, era el corrillo donde contaba, pues, el último, no sé, chisme que había en el vecindario, la última comidilla, pues, se comentaba. Era un poco el mentidero poblacional, ¿no? Bueno, mentidero, la burla, el chiste, era un claro. poco un espacio, como digo, de convivencia. Sin lugar se entiende esa situación, ¿verdad? Y esa dureza del terreno, esa dureza habital del terreno, ¿no? Si para las cosas de más necesaria consumo había que ir a por ellas, pues... Es una de las cosas por las que yo creo que reniega mucha gente de la Jara, de gente que ha vivido aquí, por lo mal que se pasaba, ¿no? Las condiciones de vida, en la posguerra. Ya he dicho que aunque esto ha estado muy habitado, estuvo muy habitado a finales del siglo XIX hasta casi finales del siglo XX. El resto de las épocas aquí vivía bastante poca gente, era, como digo, un desierto demográfico. Pero las condiciones de vida pues ha hecho que la gente reniegue un poco de toda esta, de su infancia y su adolescencia y toda su vida aquí en La Jara. Porque pasearse por aquí en el mes de agosto con la chicharra cantando a 40 grados... A pesar de lo bonito del paisaje, sí. Vamos a seguir camino que todavía nos queda un trecho bueno. Me has hablado anteriormente de las eras y en el estado en que se conservan, sin lugar a dudas, y por lo que veo, esta debe ser esa que me decía referente, que está en un estado pues prácticamente inmaculado. Está en un estado óptimo de conservación y sobre todo es que está limpia, ¿no? La que hemos visto anteriormente pues puede estar igual de bien conservada que esta, pero tenía una serie de hierbas que nos impedía ver el enchinado, el empedrado del suelo de la era. Juan, las dimensiones de esta era estoy viendo que son un poquito más sobredimensionadas que la que hemos visto anteriormente. ¿Qué nos indica eso? ¿Que es una era con más actividad, que la zona de su entorno es quizás más próspera que la otra que tiene más utilidad, o qué nos indica algo? Sinceramente... no te lo puedo decir con certeza absoluta, pero puede depender, o yo creo que puede depender un poco también de la posibilidad del propietario de las tierras que tuviese. No es lo mismo que si tú tienes 20 fanegas, claro, y tienes que trillar el trigo o la cebada o los garbanzos de 20 fanegas que el que tiene nada más que a lo mejor 2 o 3. Hay quien ni siquiera tenía era, y lo que hacía era que iba a la era del vecino y trillaba pues a quien le dejaba el suelo para que trillase. Juan, hemos visto prácticamente casi la mayoría de los cortijos que hemos tenido en estado pues de derrumbe, en estado de ruina. El que se conserva o está en ruina o simplemente directamente ha desaparecido. Tenemos en ese sentido la salvedad de que alguno que otro pues sí que sigue teniendo quizás un aspecto más propio de ese cortijo porque está en buen estado de conservación. Sí, lógicamente se han adaptado en cuanto a la economía y la evolución de los materiales de construcción. Hay muchos que han sustituido a lo mejor la teja, que queda mejor, pero claro, si no ha podido hacer el tejado con teja, pues le ha echado a lo mejor una chapa galvanizada o uralita antes, porque ya está prohibido también por el tema del amianto. Pero la verdad es que tenemos algunas salvedades que todavía, al menos el aspecto exterior, la fisonomía, es bastante auténtica. Es bastante auténtica. Seguimos. Mira, Juan, aquí tenemos un claro ejemplo de lo que te comentaba, de que hay todavía algún que otro cortijo que todavía mantiene la fisonomía y la imagen de cortijo típicamente coino. Quien dice coino, de los pueblos del alrededor también.
Me lo compraba, me lo compraba. ¿Y alguna particularidad de él, Juan, que quieras destacar arquitectónicamente o algo? Bueno, aquí tenemos un ejemplo muy claro de la arquitectura popular, digamos, coineña, que son los pies de amigo o los contrafuertes. Aquí el terreno, cuando no tenía un buen firme, pues a las paredes, a los muros más grandes se le ponía eso, un contrafuerte, un pie de amigo, como se suele llamar, para evitar que se desmoronase el muro, que se resquebrajase. Ajá. Servía de mera protección y contención de del muro. Pero le da una cierta imagen que a mí me gustan los cortijos que tienen sus pies de amigo. Sin duda. Ahora mismo, Juan, nos encontramos atravesando una de las eras del Cortijo del Indiano, que casi va a ser nuestro último punto de referencia. Lo que te comentaba anteriormente, un árbol atípico en la Jara, un eucalipto, un ocalito como decimos nosotros. ¿Qué eucalipto? Un ocalito, como decimos nosotros. ¿Por qué los ocalitos en la Jara que se pueden ver diseminados por muchos puntos del terreno? De hecho, ¿Qué significado tiene? muchas veces vemos los eucaliptos o los ocalitos, pero no vemos ninguna construcción alrededor, no vemos el cortijo, porque se ha echado abajo, se ha caído y quedan como testigos de donde sí estuvieron en su día esos cortijos. Los primeros eucaliptos creo que se plantaron en Coín, en el cementerio de San Fernando, en el año 1913, creo recordar. Fíjate. Pero estos son posteriores, estos son de los años 40, años 50. Es un árbol de rápido crecimiento. En los cortijos, como he dicho, en el mes de julio, en el verano, se necesitaba sombra, ¿no? Si no teníamos una parrilla, pues un eucalipto con su rápido crecimiento nos podía dar en pocos años pues una buena sombra. Y por eso es por lo que se plantaba. Simplemente por ese, digamos que utilidad funcional de dar sombra, de sombreado al cortijo, para eso, para los rigores del verano sobre todo. En cada sitio que veamos en la Jara un ocalito sembrado de manera aislada, ¿nos da entonces pie, Juan, a que ya ha estado un cortijo en algún momento de la historia? Ciertamente, en la mayoría de los casos tiene que haber alguna salvedad en que se haya plantado un eucalipto para contener mejor el terreno, pero en la mayoría de los casos ya digo que es por eso. Casi por general. Y ahora, como estamos diciendo, nos vamos a acercar ya al punto final de nuestro programa en el día de hoy y estamos viendo Cortijo del Indiano. Los nombres de los cortijos, ¿a qué se debe un poco la nomenclatura y la denominación de cada uno de ellos? Pues no se sabe, mira, yo conozco, ahí enfrente tenemos también el Cortijo del Almendro y yo ahí no he conocido el almendro nunca, pero quizás antaño lo estuvo. También está el Cortijo de los Albinos, probablemente habría algún niño albino en esa familia, no lo sé. El Cortijo de Lija, el Cortijo de la Murache, el Cortijo de Buenavista. Bueno, el de Buenavista obviamente porque está en una loma que su nombre ya no está inmejorable. Aquí tenemos el Cortijo del Indiano que probablemente pertenecía a alguno que emigró a las Indias, a América, hizo fortuna, volvió y lo compraría, no lo sé exactamente. Nombre de cortijo, el Cortijo de los Chozones, es que el Cortijo del Cuco, el Cuquillo, es que son el del Esperón, interminable. El de Pajares, que curiosamente los nombres van cambiando. Primeramente aparece ese cortijo nombrado como el Cortijo de 40 Pajares en el cadastro de Ensenada, siglo XVIII, sí. 1752-54 aproximadamente. Después aparece como el Cortijo de Pajares y actualmente el Cortijo Pajarito. Fíjate, ha ido cambiando. Fíjate cómo ha modificado su nomenclatura. La última pregunta que hago en este programa, esta red de caminos, senderos, como hemos dicho anteriormente, hemos hablado, estos cortijos que están semiderruidos, derruidos y algunos pues mejor conservados, también vemos buen estado este del Indiano, ¿verdad? ¿Puede ser una alternativa, una viabilidad de desarrollo futuro para nuestra comarca? Llámese opciones de turismo rural, opciones de deporte en naturaleza, de cualquier manera. ¿Podría ser quizás a lo mejor una vía de desarrollo económico para nuestra comarca, para nuestro pueblo, para Coín? Una más. Yo siempre he dicho que la economía, y bueno, y los buenos economistas yo no lo soy, ni bueno ni malo, se tiene que apoyar siempre en varias patas. Tú no puedes condicionar al desarrollo de una comarca solamente al turismo y mucho menos al turismo enfocado hacia unos cortijos rurales convertidos en alojamiento o en albergue o en lo que sea. Tiene que ver también el futuro de la ganadería en la Jara, de la agricultura, del turismo, de actividades en naturaleza, llámese senderismo, la propia actividad cinegética, la caza, el Coto de Coín, yo creo que tiene aquí un buen
Otra cosa, no voy a entrar en esa temática de que nos guste la casa o no, pero ahí, como estar, está. En fin, sin lugar a dudas, sí que se puede todavía de futuro. Ahí lo dejamos y si alguien ve posibilidades de desarrollo en la misma, pues eso. Juan, agradecerte este tiempo de compañía, como siempre, en Canal Coín. Como siempre. Que nos haya servido también para poner en valor este paisaje tan impresionante que tenemos aquí de Jara y de otro tipo, que podremos analizar en otros programas, y vamos todavía un trecho andando hasta Coín, ¿eh? Y que no se nos olvide a todos los coínos y a todo el que vea este espacio, que el patrimonio de Coín queda mucho más allá que las propias calles del pueblo. Nos hemos paseado por ella, ahora nos queda un buen paseo hasta Coín, vámonos. Venga. Decirle a todos ustedes que, por supuesto, este programa lo podrán volver a ver cada vez que quieran en nuestro canal de YouTube, y nosotros les esperamos en un nuevo programa de Lo Más de Coín. Hasta entonces.